Nunca pensé que mi madre, la persona que siempre vi como un ejemplo, sería capaz de traicionar a nuestra familia de una manera tan devastadora. Y lo peor, lo hizo con mi mejor amigo. Mi nombre es Iván, y esta es la historia de cómo una traición inesperada destrozó nuestra familia y me llevó a un punto de no retorno. Durante toda mi vida, admiré a mi madre. Era una mujer fuerte, carismática y siempre presente en los momentos importantes. Pero también había algo en ella que nunca entendí del todo, su capacidad para controlar la narrativa, para siempre parecer la víctima o la heroína, dependiendo de la situación. Todo comenzó una tarde cualquiera. Estaba en casa, jugando videojuegos en mi cuarto, cuando escuché la puerta principal abrirse y cerrarse rápidamente. Era mi mejor amigo, Alejandro, quien había venido por mi consola que le había prestado días antes. Lo saludé desde la escalera, pero noté que no subió a mi habitación como siempre lo hacía. En lugar de eso, escuché pasos en dirección al salón, donde mi madre estaba. Al principio no le di importancia, pero después de unos minutos, el silencio en la casa se volvió incómodo. Bajé las escaleras para buscar algo de beber, y fue entonces cuando los vi. Mi madre y Alejandro estaban en el sofá, demasiado cerca, sus manos tocándose, y sus rostros inclinándose peligrosamente hacia un beso. Me quedé helado. No podía creer lo que estaba viendo. Mi madre, mi mejor amigo, juntos, como si yo no existiera, como si no hubiera nada malo en lo que estaban haciendo. Me alejé antes de que me vieran, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de lo que había visto se repetían en mi cabeza una y otra vez. Decidí que no podía quedarme callado, pero tampoco podía enfrentarlos sin pruebas. Mi madre siempre había sido alguien que sabía cómo desviar las acusaciones, y Alejandro, bueno, no sabía qué esperar de él, pero no podía confiar más en nadie. El siguiente paso era claro, necesitaba confirmar mis sospechas y documentar lo que estaba sucediendo. Después de la escena en el sofá, mi mente no dejó de dar vueltas. El respeto que alguna vez sentí por mi madre y la amistad que tenía con Alejandro estaban completamente destrozados. A pesar de eso, sabía que no podía actuar apresuradamente. Si enfrentaba a cualquiera de los dos sin pruebas contundentes, corría el riesgo de que lo negaran o manipularan la situación, especialmente mi madre, que siempre había sido hábil para desviar cualquier conflicto. La rabia me mantenía despierto por las noches, pero también me daba la energía para actuar. Empecé a prestar atención a cada pequeño detalle, sin dejar nada al azar. Noté que Alejandro venía más seguido a casa, incluso cuando no había motivo para ello. Cada visita venía acompañada de excusas vagas, olvidé algo o quería saludar a tus padres. Pero lo más extraño era cómo mi madre actuaba esos días. Se arreglaba más de lo normal, usando vestidos que sabía que le quedaban bien, incluso cuando no había planeado salir de casa. Una noche, después de una de esas visitas de Alejandro, me quedé en el salón un rato más para calmar mi mente. Revisé el área donde ellos habían estado y noté algo que me hizo hervir la sangre, un pequeño pañuelo olvidado en el sofá. Era de mi madre, pero tenía el inconfundible aroma de un perfume que Alejandro solía usar. Decidí que eso no era suficiente. Necesitaba pruebas que hablaran por sí solas, algo que ni mi madre ni Alejandro pudieran negar. Sabía que mi madre nunca dejaría su teléfono a la vista, así que tuve que buscar otra estrategia. Aproveché una noche en la que mi madre se quedó dormida temprano para tomar su móvil y desbloquearlo. Mi corazón latía con fuerza mientras navegaba entre sus mensajes, pero lo que encontré superó cualquier expectativa que pudiera tener. Había una larga conversación con Alejandro, llena de mensajes que me hicieron sentir una mezcla de asco y traición. Las palabras que usaban eran íntimas, demasiado explícitas para que existiera la menor duda sobre lo que estaba pasando entre ellos. Había mensajes que hablaban de encuentros pasados, de cómo burlarse de mí y de mi padre para seguir viéndose. Uno de los peores decía: «Me encanta que podamos hacer esto en tu casa. Es emocionante saber que estamos tan cerca, y ellos ni se dan cuenta». Fue como si me golpearan con un mazo en el pecho. ¿Cómo podían ser tan descarados? ¿Cómo alguien a quien consideraba mi mejor amigo podía pensar que esto estaba bien? Decidí tomar capturas de pantalla de todos los mensajes. Las guardé en mi teléfono, sabiendo que esas serían las pruebas que usaría para exponerlos. Pero quería algo más, algo que no dejaría lugar a interpretaciones. Fue entonces cuando hablé con mi padre.
Esa conversación fue una de las más difíciles que he tenido en mi vida. Al principio, me costó explicarle lo que estaba pasando. Mi padre, aunque no perfecto, siempre había sido alguien que trabajaba duro para nosotros, alguien que se esforzaba por mantener a la familia unida. Ver cómo su expresión cambiaba mientras le contaba todo fue desgarrador. Papá, lo siento mucho. No sabía cómo decírtelo, pero no podía quedarme callado. Me miró fijamente durante unos segundos, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Finalmente, dijo con la voz temblorosa. ¿Estás absolutamente seguro de esto, Iván? No quiero acusar a tu madre ni a Alejandro sin pruebas. Le mostré los mensajes, las capturas de pantalla, y vi cómo su rostro pasaba de incredulidad a enojo. Era evidente que no quería creerlo, pero las pruebas eran demasiado claras para ignorarlas. Esto no se va a quedar así, dijo finalmente, con una firmeza que me sorprendió. No voy a dejar que destruyan nuestra familia sin enfrentar las consecuencias. Juntos, empezamos a planear nuestra siguiente movida. Decidimos instalar una cámara en el salón, el lugar donde se reunían con más frecuencia. Fue una decisión difícil, pero sabíamos que con las pruebas en vídeo no habría manera de que negaran lo que estaban haciendo. Aprovechamos un día en el que mi madre estaba fuera para colocar la cámara de manera discreta. Luego, simplemente esperamos. Alejandro no tardó en aparecer de nuevo, como siempre, con alguna excusa para quedarse solo con mi madre. Esa tarde, mientras yo estaba en clase y mi padre supuestamente trabajaba hasta tarde, la cámara capturó todo lo que necesitábamos. Lo que vimos al revisar la grabación esa noche fue desgarrador. Mi madre recibió a Alejandro con una sonrisa que no le había visto en años. Se abrazaron de una manera que no dejaba lugar a dudas, y lo que sucedió después confirmó todo. Mi padre no dijo nada mientras veíamos las imágenes, pero podía sentir su dolor en cada respiración pesada que tomaba. Esto es más que suficiente, dijo al final, con la voz llena de rabia contenida. No vamos a esperar más. Sabíamos que la reunión familiar por el aniversario de boda de mis abuelos sería el momento perfecto para exponerlos. Allí estarían todos, familiares, amigos cercanos, y la gente que más respetaba a mi madre y a Alejandro. El día del aniversario de boda de mis abuelos llegó con una mezcla de ansiedad y determinación. Mi padre y yo habíamos planificado cada detalle. Sabíamos que la revelación sería explosiva, que cambiaría para siempre la dinámica de nuestra familia, pero también sabíamos que era necesaria. Mi madre y Alejandro habían traicionado a todos, no solo a nosotros, y merecían enfrentarse a las consecuencias. La reunión se celebraba en casa de mis abuelos. Llegamos temprano para ayudar con los preparativos y asegurarnos de que todo estuviera listo. Mi padre llevó un proyector portátil con la excusa de mostrar un vídeo con recuerdos familiares para honrar a mis abuelos. Nadie sospechó nada, y mi madre incluso se mostró animada, interactuando con todos como si no tuviera un secreto oscuro que ocultar. Alejandro llegó poco después, saludándome con la misma sonrisa falsa de siempre. Me esforcé por mantener la compostura mientras él me hablaba como si nada hubiera pasado. Lo observé de cerca, notando cómo sus ojos buscaban constantemente a mi madre entre la multitud. Pensé en lo que habíamos grabado, en las pruebas que pronto verían todos, y sentí una mezcla de rabia y satisfacción. Cuando llegó el momento del brindis, mi padre pidió la atención de todos. Se puso de pie con una copa en la mano y una expresión solemne en el rostro. Quiero aprovechar este momento para agradecer a mis padres por su amor y dedicación durante tantos años. Son un ejemplo para todos nosotros de lo que significa el compromiso y la lealtad. Todos aplaudieron, pero yo sabía que ese era solo el comienzo. Mi padre continuó, esta vez con un tono más serio. Sin embargo, creo que es importante recordar que no todos valoran esas cualidades como deberían. A veces, incluso las personas más cercanas a nosotros pueden traicionarnos de la manera más inesperada. El silencio se apoderó de la sala. Mi madre, que estaba sentada cerca de nosotros, frunció el ceño, confundida. Alejandro, por otro lado, empezó a mover incómodamente sus manos. Y para demostrar lo que quiero decir, Iván y yo preparamos un vídeo que creemos que todos deberían ver. Mi padre conectó el proyector, y el vídeo comenzó a reproducirse en la pared del salón. Lo que todos vieron fue una recopilación de mensajes, capturas de pantalla y, finalmente, la grabación de la cámara oculta que habíamos instalado.
Las imágenes mostraban a mi madre y a Alejandro en el salón de nuestra casa, comportándose como una pareja sin preocuparse de las consecuencias. La sala explotó en murmullos y exclamaciones. Algunas personas se llevaron las manos a la boca, incrédulas por lo que estaban viendo. Mis abuelos parecían congelados, incapaces de procesar lo que estaba sucediendo. Mi madre se levantó de golpe, con la cara roja de vergüenza. ¿Qué es esto?, gritó, dirigiéndose a mi padre. Esto es la verdad, Elena, respondió él con calma. La verdad que tú y Alejandro han estado ocultando mientras fingían ser personas respetables. Alejandro intentó intervenir. Esto no es justo. No tenías derecho a hacer esto. ¿Derecho?, interrumpí, enfrentándolo directamente. ¿Crees que tienes derecho a traicionar a tu mejor amigo y a su familia, y salirte con la tuya? El caos continuó. Algunos familiares intentaron calmar la situación, mientras que otros confrontaron a mi madre y a Alejandro, exigiendo explicaciones. Nadie estaba de su lado. Mi madre trató de justificarse, diciendo que había sido un error, que no significaba nada, pero las pruebas eran demasiado claras. Alejandro, por su parte, no pudo sostener la mirada de nadie y terminó saliendo de la casa sin decir una palabra. Mi madre intentó seguirle, pero mi padre se interpuso. No te vayas. Quiero que todos te vean. Quiero que se den cuenta de quién eres realmente. Al final, la reunión se disolvió. La mayoría de los invitados se fueron, murmurando entre ellos, todavía en shock por lo que habían presenciado. Mi madre se encerró en su habitación, mientras mi padre y yo nos sentamos en silencio, procesando todo lo que había ocurrido. Esa noche, el silencio en casa era ensordecedor, pero también liberador. La verdad había salido a la luz, y aunque el camino por delante sería difícil, sabíamos que habíamos hecho lo correcto. La mañana siguiente a la exposición fue surrealista. Mi madre, que siempre había sido la figura dominante en la casa, ahora estaba completamente callada. Su mirada estaba perdida, y no dijo una palabra mientras mi padre y yo desayunábamos. Alejandro, por otro lado, no volvió a aparecer ni intentó comunicarse conmigo. Sabía que había cruzado una línea que no tenía regreso. El impacto de lo que ocurrió en el evento familiar no tardó en extenderse. Los rumores comenzaron a circular rápidamente entre los familiares y amigos, y la reputación de mi madre y de Alejandro quedó destruida. Nadie podía creer que mi madre hubiera traicionado a la familia de esa manera, y menos con alguien tan cercano a mí. Mi madre intentó justificarse con mi padre varias veces en los días siguientes. Fue un error. Yo, no sé qué estaba pensando, decía, llorando y rogando que la escuchara. Pero mi padre no estaba dispuesto a perdonarla. No fue un error, Elena. Fue una elección. Lo planeaste, lo ocultaste, y lo repetiste una y otra vez. Ya no hay vuelta atrás. Inició los trámites de divorcio esa misma semana. Mi madre, que había estado acostumbrada a tener todo bajo control, de repente se encontró sola. Sus amigas, muchas de las cuales también eran amigas de la familia, dejaron de hablarle. La traición era demasiado grande como para ignorarla. Incluso algunos de sus propios familiares le dieron la espalda. Alejandro tampoco escapó de las consecuencias. La mayoría de nuestros amigos en común cortaron todo contacto con él. Era difícil para ellos justificar su comportamiento después de lo que había hecho. Se convirtió en una figura aislada, incapaz de recuperar las relaciones que había destruido. Según escuché, intentó mudarse a otra ciudad para empezar de nuevo, pero su reputación lo seguía, y nunca logró establecerse. Mientras tanto, mi padre y yo nos enfocamos en reconstruir nuestras vidas. Nos mudamos a un nuevo apartamento, lejos de la casa que guardaba tantos recuerdos dolorosos. Mi padre, que había estado emocionalmente apagado durante mucho tiempo, empezó a dedicarse a cosas que realmente disfrutaba. Tomó clases de cocina, comenzó a hacer ejercicio, y poco a poco se convirtió en una persona más relajada y feliz. Para mí, el proceso de sanar fue complicado, pero liberador. Rompí completamente mi amistad con Alejandro, algo que, aunque doloroso, sabía que era necesario. También aprendí a establecer límites y a valorar a las personas que realmente merecían estar en mi vida. Mi madre, por otro lado, cayó en un abismo del que nunca pareció recuperarse del todo. Después del divorcio,
Se mudó a un pequeño apartamento y trató de rehacer su vida, pero siempre cargó con el peso de sus decisiones. Las pocas veces que intentó contactarme, no le respondí. No estaba listo para perdonarla, y no sabía si algún día lo estaría. Un día, mi padre me dijo algo que se quedó grabado en mi mente. A veces, las personas que más queremos son las que más nos lastiman. Pero eso no significa que tengamos que cargar con su peso para siempre. Con el tiempo, ambos encontramos nuestra paz. Sabíamos que la traición de mi madre y Alejandro había sido un golpe devastador, pero también sabíamos que no nos definiría. Seguimos adelante, dejando atrás el pasado, y construimos una vida basada en la confianza y el respeto mutuo. Mi madre y Alejandro se convirtieron en sombras de lo que alguna vez fueron. Y aunque nunca podré olvidar lo que hicieron, aprendí a vivir sin ellos, sabiendo que, al final, la verdad y la justicia prevalecieron.